Bien, ahora en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el movimiento relativo. Estamos hablando en una dimensión. Bien, a mí las ecuaciones de movimiento relativo se me hicieron sencillas en el momento en que entendí lo que son los vectores de posición. Por ejemplo, tenemos a una partícula A y tenemos a una partícula B. Decimos que desde donde comenzamos a medir, o sea, por ejemplo, desde aquí, todo lo que veamos es posición absoluta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la posición absoluta del punto A? Tenemos que la posición absoluta del punto A sería esta que está aquí. Esa es la posición absoluta del punto A. De allí tenemos que la posición absoluta del punto B sería esta que tenemos acá. ¿Sí? Entonces llamamos posición absoluta la posición, eh, la posición medida con respecto al punto de referencia. Sí, por ejemplo, este de aquí puede ser alguien aquí parado y aquí comenzamos a medir todo. Entonces, esta es la posición absoluta de A, esta es la posición absoluta de B. Ahora, con respecto a ese marco de referencia, tenemos que B se encuentra en una posición con respecto de A. Es decir, que si alguien se para justo aquí en A y comienza a observar, entonces acá estaría B con respecto a esta persona. Este de aquí se llama el vector posición de B con respecto de A. Bien, y aquí las ecuaciones son sencillas. Dices, ya, ¿sabes qué? Midamos. La posición de B es igual, sí, ok, la longitud del vector posición de B es igual a la suma de los vectores posición A más B con respecto a. Entonces, la posición de B es igual a la posición de A más la posición de B con respecto de A. Esto de aquí puede tener carácter de vector. Ahora, por ejemplo, yo puedo hacer esto en dos dimensiones. Ya voy a atender el chat. Por ejemplo, en dos dimensiones, también es súper fácil. Tienes que, esto es el eje Y, esto es el eje X. Entonces, si aquí se encuentra A, acá se encuentra B, entonces este es el vector posición de A absoluto. Este de acá es el vector posición de B absoluto con respecto al eje de coordenadas, con respecto a la referencia. Entonces, esto de acá, ¿sí? Sería el vector B con respecto de A, lo que observa A. Entonces podemos ver que mediante el método del polígono, el vector B es el resultante de la suma del vector A más el vector B con respecto de A. Y si lo hacemos en tres dimensiones va a pasar exactamente lo mismo. Bien, dicen, si A es el punto desde donde se mira, será, si A es el punto desde donde se mira, será, a ver, creo que preguntarte esto. Si B es el punto desde donde se observa A, entonces esto de aquí sería la posición de B de la posición de A con respecto de B. La posición de A con respecto de B. Lo que observa B. Entonces aquí podemos notar que el vector B es igual a el vector A menos X de A con respecto de B. Sí, porque para que se puedan sumar estos dos, este tiene que estar apuntando del lado opuesto. ¿Está? Entonces, desde que entendí esto, a mí se me hizo más fácil lo que es el movimiento relativo. Y de ahí yo puedo escribirlo como vectores. Ahora, si yo veo la razón de cambio de este par de vectores, vamos a dejarlo como un movimiento en una dimensión. Sí, vamos a decir algo así. La posición de B es igual a la posición de A más la posición de B con respecto de A. Si yo tomo la razón con la que cambian las posiciones A y B, entonces va a haber un cambio de posición relativo entre A y B. Y a este cambio relativo de posición o a este cambio de posición se lo llama velocidad, vector velocidad. Entonces tengo que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto de A. Sí, ok, derivando las dos expresiones. Y si vuelvo a derivar para calcular la razón de cambio de las velocidades,
Entre ellos, tengo que la aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración de B con respecto de A. Y estos pueden ser vectores, ¿sí? Ok, entonces le voy a poner carácter vectorial. Pueden tener componentes horizontales, verticales y entrando y saliendo del plano. Entonces, puedo describir cualquier movimiento relativo entre un par de cuerpos. Más adelante, a lo largo del curso, veremos aceleraciones radiales, tangenciales, normales, eso, normales, etc. Bien, entonces, con estas expresiones que hemos llegado del movimiento relativo, espero que vayan quedando más claros algunos ejercicios que vamos a resolver ahora.